Muchas gracias, hermanos. Es un gusto, es un gozo saludarles nuevamente aquí a la distancia, desde el otro lado del mundo. Gracias al Señor porque Él permite que las distancias sean acortadas virtualmente. Y estamos aquí dependiendo del Señor para poder compartir de este pasaje, de este primer capítulo de la epístola de Pedro. Como decíamos el miércoles pasado, una epístola especial dirigida especialmente a los hermanos que sufren, a quienes tenemos que aprender a sufrir bajo pruebas, a quienes ya están padeciendo, y también escrita para aquellos que ya tienen experiencia en el sufrimiento, en la aflicción. Así que les invito a leer el primer capítulo. Esta vez vamos a leerlo desde el verso 3, capítulo 1 de Primera de Pedro, verso 3. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada a los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, la fe, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hasta aquí nomás, hermanos, la palabra del Señor. Permítanme solamente unos minutos recordar el bosquejo que sugerimos de este pasaje. Por lo menos los primeros 12 versos, el escritor, el apóstol Pedro, está procurando animar, alentar, consolar a los creyentes llamados aquí los expatriados, los dispersos. En el primer verso, el deseo de Pedro como un hombre ya de experiencia en aflicción y experiencia en comunión con el Señor a través de los años, como un hombre que tiene un corazón realmente de pastor, un anciano, como dice en el capítulo 5, testigo de los padecimientos de Cristo. Él desea animar a estos hermanos que en el contexto de toda la carta podemos desprender que están sufriendo por causa del Señor. Son como verdaderos migrantes de la fe, lo digo con mucho respeto, en el sentido de que ellos han emigrado bajo la fuerza aparente de las circunstancias, pero realmente ha sido bajo la soberana voluntad del Señor. Nosotros somos testigos en el libro de los Hechos de cómo realmente los primeros creyentes de la iglesia a partir de Pentecostés en adelante tuvieron que sufrir varias persecuciones. Y es posible que una de ellas tenga que ver precisamente con esto. Son 5 provincias en las cuales estos hermanos, ya sea judíos o gentiles, han sido esparcidos por causa del testimonio del Señor. Están sufriendo como cristianos, o más bien dicho, debieran aprender a sufrir como cristianos. Están padeciendo porque no corren, dice Pedro en el contexto de esta carta, bajo el mismo desenfreno de disolución en que el mundo corre. Sufren por la separación en que viven, por una vida de santidad, sufren por un testimonio abierto del Señor, sufren por el desprecio del mundo que demanda una razón de la esperanza que hay en ellos, pero que no la entienden y la rechazan finalmente. Sufren por vivir como Cristo. Pero nosotros dijimos el viernes pasado que aún los más fuertes en el Señor, aún los más experimentados en la vida cristiana, tarde o temprano desfallecemos. Podemos declinar, podemos debilitarnos bajo una permanente y continua aflicción
aflicción. Aún las rocas más sólidas son desgastadas lentamente por la fuerza imparable de las olas que van golpeando y golpeando. Es como la experiencia de los hermanos hebreos, a los cuales también el escritor les anima para que no se cansen hasta desmayar. Les anima precisamente a mirar el ejemplo del Señor, de cómo Él padeció, de cómo Él enfrentó, dice la Escritura, la contradicción de pecadores contra sí mismo. Y les anima, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y esa es la preocupación del apóstol Pedro. Entre las varias preocupaciones que hay en su corazón, producto de esta aflicción que ellos están padeciendo, está el hecho de que se cansen, el hecho de que pierdan de vista lo que tienen en el Señor, de que bajen la mirada y solamente, como decía el apóstol Pablo, miren las cosas que se ven, es decir, las realidades, sí, pero que son finalmente las circunstancias que se ven, y no mirar lo que está detrás de esas circunstancias, y no mirar lo que hay, el propósito que Dios tiene hacia el futuro en esas circunstancias. Pedro está tremendamente preocupado de que ellos realmente miren las cosas con el sentido común humano y no con la fe, y no con la esperanza sólida que es la que finalmente mantiene al creyente firme en medio de las tormentas que tenga que enfrentar. Por eso, permítame decirlo, la estrategia, o más bien dicho, el plan de Pedro, bajo la guía del Espíritu Santo, es, en primer lugar, en los primeros 12 versos, desplegar la grandeza de la salvación. Porque si hay muchas cosas que han perdido, Pedro les va a recordar en los primeros 12 versos aquellas cosas que jamás podrán perder, que vienen del trino Dios, de ese Dios que ha elegido, de ese Espíritu Santo que ha santificado y de ese Salvador Redentor que ha derramado su sangre, la cual figurativamente Pedro dice, ellos han sido rociados, pero realmente por medio de la cual han sido redimidos por aquella preciosa sangre. El apóstol entonces va a desplegar de manera maravillosa el hecho de la salvación. Miramos un poco hacia el pasado, hacia la eternidad pasada. En cierto modo el Señor nos descorre el velo de lo que sucedió antes de la fundación del mundo y nos dice en una sencilla palabra, ahí en el verso 2, fuisteis elegidos. De manera práctica, fuisteis santificados. Y ciertamente si yo preguntara a cada hermano, a cada hermana conectada en esta tarde, eh, cada uno daría su propia experiencia de cómo el Señor trabajó y las circunstancias que logró hasta llevarnos a enfrentarnos con el Evangelio, con el amor de Cristo, con la bendita obra de Cristo a favor de nosotros. El Espíritu Santo hizo una obra maravillosa en nosotros. Si yo les contara lo que Él hizo conmigo, realmente sería toda la hora. Pero algún día habrá tiempo para hablar en forma personal de la maravilla, de la perfección, de la eficacia con que el Espíritu Santo obró para, para buscarnos como la mujer que con la lámpara y la escoba barría y barría hasta encontrar esa preciosa moneda, preciosa así, desgastada, sucia, manchada por el moho del tiempo, pero finalmente rescatada, iluminada y rescatada, ya en la mano de su hacedor, de su dueño. Así el Espíritu Santo nos buscó, así también obedecimos a la verdad. Dios demanda la obediencia al Evangelio a toda criatura. Dios manda en todo lugar a los hombres que se arrepientan. El hombre puede y debe poner la fe en el Evangelio, en Cristo como Salvador personal. El verso 2 describe de una manera maravillosa todo el hecho de la salvación. Pero me gusta enfocarlo, hermanos, en el hecho de que Dios en la pasada, y aunque me equivoque, ustedes me van a disculpar, pero no tengo otras palabras, en la pasada eternidad, en la eternidad pasada, Dios concibió este plan de salvación. Dios nos miró con el catalefo de su presencia, de su omnisciencia, miró nuestra necesidad de salvación. Esa necesidad apremiante tocó profundamente las fibras de la misericordia del corazón de Dios, y la misericordia de Dios le compelió totalmente a obrar en favor de nuestra necesidad. Somos salvos por gracia, sin lugar a dudas, porque no lo merecemos y nunca lo vamos a merecer. Pero especialmente el apóstol Pedro, en el verso 3, alaba a Dios.
elogia al Señor, busca las palabras realmente que expresen la mayor devoción y adoración a Dios cuando habla del Dios bendito, de aquel Padre que es bendito, que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol entonces usa una expresión hermosísima cuando dice, según su grande misericordia. El apóstol Pablo tiene como preferencia usar la palabra gracia. Pedro también la usará, pero Pedro está usando la expresión su grande misericordia. Porque si la gracia mira, la gracia otorga, dona, regala, concede sin motivo alguno, al contrario, sin merecerlo. La misericordia mira la necesidad profunda, apremiante, en este caso nuestra, pecadores que antes estábamos perdidos. Estábamos en miseria, realmente, en la indigencia total, en la bancarrota espiritual, en la pobreza absoluta, perdidos, expuestos a condenación eterna. Y eso conmovió el corazón del Señor. Como el Padre cuando sale a buscar al Hijo pródigo, dice que sus entrañas se estremecieron. Son las entrañas de la misericordia que se estremecieron. Al ver la ruina, los harapos, la miseria en que aquel joven venía. Dios tuvo compasión de nosotros. Dios tuvo misericordia de nosotros. Yo no sé si la palabra es cierta, pero he escuchado varias veces una definición de misericordia que tiene que ver con la miseria, la pobreza que toca el corazón de Dios. Eso es la misericordia. De manera entonces que esa misericordia satisface, procura, busca. Dios buscó en Cristo y en su obra la manera de satisfacer una necesidad imperiosa en nosotros, una necesidad que nos prepara no solamente para el presente, sino que también nos habilita o nos capacita, hermanos, para la gloria futura, para la gloria futura. Si la gracia provee salvación al que merece todo lo contrario, que es condenación, la misericordia aquí, dice el verso 3, proveyó el nuevo nacimiento, así lo dice, según su grande misericordia, nos hizo renacer, nos hizo renacer. Dios entonces miró la necesidad profunda, apremiante, así como el pecado en Edén eh, produjo la muerte espiritual, así el Señor, así el Señor en Cristo produce la vida espiritual, el nuevo nacimiento, el que le llama nos hizo renacer. Así como la sangre de Jesucristo nos limpia del mismo pecado que Adán trajo y del cual también somos nosotros responsables, ahora es la misericordia la que provee lo necesario, milagrosamente, este milagro portentoso del nuevo nacimiento. En el momento que fuimos renacidos, nos dice la palabra, inmediatamente brotó en nosotros una esperanza viva. Es decir, el Señor nos hace nacer de nuevo para una esperanza viva, así lo dice el verso 3, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y el verso 4 da la segunda razón cuando dice para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Entonces, el apóstol Pedro nos dice que hemos sido renacidos. El Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios. ¿Por qué tenemos que nacer de nuevo? Porque Dios nos prepara para la gloria que viene. No solamente nos ha limpiado nuestras almas, sino que ahora Pedro va a enfocar la salvación en las bendiciones que tenemos al presente. Y una de esas bendiciones es el hecho de ser nuevas criaturas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Cuando nosotros, hermanos, nacimos, entramos en el mundo llorando. Así entiendo yo que toda criatura entra llorando en el mundo. Pero en el ámbito del nuevo nacimiento, entramos en la nueva vida gozándonos, alegrándonos. No conozco ningún creyente, por lo menos de todos los que conozco, que no pueda dar testimonio del gozo inefable, como va a decir Pedro más abajo, glorioso e inefable, eh, el- la, el- la dicha del alma al saberse salvada, redimida, al ser una nueva criatura. Muchas cosas cambian en el momento en que ponemos la fe en Cristo. No solamente el pecador es salvado, es redimido, es perdonado, su alma es limpiada, purificada, sino que en lo más profundo de su ser, Dios
le vivifica. Y al vivificarle, nace, produce, implanta, no solamente la nueva vida, sino que también algo que debe ser permanente hasta el final. Porque el apóstol llama aquí una esperanza, una esperanza viva, una esperanza viva. Entonces, estos dos elementos, la esperanza es el ánimo, es la expectativa, es la certeza, es la fortaleza, representa todo lo que el corazón y el alma del creyente puede aferrarse a las promesas del Señor mientras peregrinamos hasta que seamos introducidos en la gloria. Pero el nuevo nacimiento nos prepara precisamente para estar en el ámbito de aquella gloria, de aquel cielo, de aquella herencia que dirá el apóstol que nos tiene preparada. ¿No les parece, hermanos, que ya de entrada el apóstol comienza a animar a los corazones de los creyentes, estos esparcidos, estos dispersos? Comienza poco a poco, va piedra tras piedra, va levantando la vista, que la saquen un poco de las realidades, de las tristezas. Nuestro hermano José hablaba mucho, bastante, antes de empezar esta reunión, de la maldad que hay, y la verdad es que desanima, desalienta, realmente amarga el corazón. Pero cuando uno enfrenta estos pasajes, el Señor nos dice: mira, mira lo que yo tengo preparado para ti, mira lo que ya tienes en Cristo, mira aún las circunstancias que puedas estar pasando. Nos dice a todos los creyentes, entre paréntesis, son 5 provincias donde están estos hermanos dispersos, y en los 5 continentes de la tierra hay hermanos en Cristo. Cualquiera sea la situación que ellos pasen, que ellos estén sufriendo o padeciendo, las palabras son de consuelo para todos. En ese sentido, la carta, hermanos, es universal, porque el sufrimiento, la aflicción y la prueba del creyente es universal, porque el gozo, la alegría, como va a hablar el verso 8, el gozo inefable y glorioso también es universal. Son experiencias universales de todos los salvados, no solamente a través de la redondez de la tierra, sino a través de toda la historia del cristianismo. Desde que comenzó la iglesia, el día de Pentecostés, el Señor ha venido trabajando realmente en cada uno de nosotros. Hermanos animados, dice el apóstol, vosotros los expatriados, los dispersos, poned la mira en las cosas que tenéis, no en lo que habéis perdido, no en las tristezas, no en las cosas que se ven, como decía el apóstol Pablo cuando hablaba de las aflicciones, sino en las cosas que no se ven, las cosas eternas. Porque como decíamos el viernes pasado, las aflicciones del tiempo presente nunca, nunca se compararán a la gloria que nos espera, a la gloria que nos espera. Entonces, la misericordia de Dios no pudo más. El poder, la compulsión de Dios, la fuerza motora del corazón de Dios, fue el hecho de que sus entrañas, hablando figurativamente, se conmovieron frente a nuestra necesidad. Y esa necesidad no solamente solucionó el problema de nuestra alma que estaba condenada, sino que solucionó el problema profundo de nuestro ser. Produjo una nueva vida en nosotros. Según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer. Y es impresionante, hermanos, que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, siempre la misericordia está ligada al nuevo nacimiento. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en Tito capítulo 3, verso 5, dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y mire lo que agrega, por el lavamiento, este es como un baño, por el lavamiento de la regeneración. Pedro dice, nos hizo renacer. El apóstol Pablo dice, el lavamiento de la regeneración fue el baño que necesitábamos, de ese poder de Dios que obró el día de nuestra conversión. Y lo que motivó ese lavamiento fue su gran, dice, por su misericordia. Así que siempre la misericordia está ligada al hecho del nuevo nacimiento, tanto para el apóstol Pablo como también para el apóstol Pedro. Entonces, hermanos, nos hizo renacer, dice la Escritura, para una esperanza viva. Este es uno de los temas importantes también de la carta. Así como en los 5 capítulos de esta carta está mencionado los sufrimientos de Cristo, ya partiendo en el verso 11,
como el gran motivo de aliento al cristiano que sufre. El ejemplo de sufrimiento, el ejemplo de, de dependencia, de serenidad, de confianza, de aflicción y final victoria del Señor es el ejemplo al cual el apóstol va a invitar a seguir a todos los creyentes a los cuales se dirige esta carta. En los 5 capítulos, ya llevamos 2 reuniones y no lo hemos mencionado. Yo espero quizás la próxima mencionar, darnos el tiempo para ver las 5 o 6 citas de esta carta donde las aflicciones de Cristo son uno de los principales elementos de consuelo del apóstol hacia estos creyentes que están en aflicción. De hecho, ya en el capítulo 4, verso 12, solo lo voy a leer, sugiero que es el corazón, es el gran resumen de toda la carta, cuando el apóstol dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes, esto es comunión, participantes, comunión de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. De manera, hermanos, que si ustedes leen una y otra vez estos 12 primeros versos, van a ver que el modelo que sigue el apóstol es este. Primero está la aflicción, luego la gloria. Está la prueba, luego el consuelo. Está la aflicción, el sufrimiento, luego la victoria. La senda de todo creyente, por maduro o inmaduro, por débil o fuerte que sea, en el poder de Dios siempre será, después de la aflicción, viene la gloria, viene la victoria. Esa victoria está garantizada en el poder salvaguardador de Dios, mencionado en el verso 5, del cual vamos a hablar un poco más adelante. Pero Dios está totalmente comprometido en que así como nuestro Salvador, Redentor, nuestro modelo de, de vida de justicia y también de sufrimiento, el pionero de la fe, el autor y consumador de la fe, pero también el autor y consumador, el que acuñó el verdadero carácter de lo que significa sufrir por causa de una vida consecuente, de una vida dependiente de Dios, de una vida fiel a Dios. El modelo del Señor es el que Pedro va a invitar a cada creyente a seguir en estos 5 capítulos mencionados, donde se menciona los sufrimientos de Cristo. Y ese capítulo 4, verso 12 en adelante, es el clima, que es el momento álgido, es realmente la cúspide de lo que el cristiano, dependiendo del Espíritu Santo, aferrado por la fe a las promesas del Señor, totalmente esperanzado en el cumplimiento y en la expectativa de la gloria que nos espera, lo que el cristiano puede llegar a experimentar, nada menos, o no sé si decir nada más, que la comunión con los padecimientos de Cristo. A ese nivel es llevado el sufrimiento cristiano por el apóstol Pedro. No solo un asunto de resignación, no solo un asunto de conformidad, no solo un asunto de una prueba que tiene un objetivo que es de gran valor a partir del verso 6, sino como la experiencia, que creo, hermanos, que solo aquellos que tienen experiencia en el sufrimiento pueden alcanzar comunión con los padecimientos de Cristo. Y no solamente aquellos que tienen experiencia, sino aquellos que también tenemos poca, pero que a veces no entendemos lo que hay detrás de la aflicción de cada creyente. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, dijo el Señor. Y Saulo, sorprendido, dirá, habrá pensado, bueno, yo persigo a discípulos de un tal Jesús de Nazaret, pero desde la gloria el Señor le dice, ¿por qué me persigues? El sufrimiento que tú infliges a cada creyente es un sufrimiento que también, del cual yo estoy plenamente consciente de la aflicción de cada uno de los miembros de mi cuerpo, de mi cuerpo. Pedro parece tomar la misma idea de Pablo. Estos hombres de Dios, experimentados en aflicción, realmente llegaron a comprender esa bendita verdad. Qué maravilla saber, hermanos, que tenemos un sumo sacerdote en los cielos, un Señor que no se ha encerrado en los palacios de marfil, totalmente desconectado de las realidades de los suyos aquí en la tierra, sino que al contrario, como la cabeza al cuerpo, está consciente de los sentimientos, de los padecimientos de cada uno
de los miembros de su cuerpo, que son la expresión de Cristo aquí en la tierra. Esa esperanza viva entonces tiene que ver con una esperanza que como una nueva vida, como una nueva semilla, como un nuevo árbol, una plantita que debe ir creciendo, debe ir fortaleciéndose. De manera que, esperando la venida del Señor, la esperanza debe ser cabal y completa, cabal y completa. La esperanza tiene que ver con la total certeza del creyente de que el Señor cumplirá todas las promesas que Él ha consignado en su palabra. A diferencia del mundo, de sus falsas expectativas, de sus planes y su proyecto, todas las falsas esperanzas mundanas se diluyen por la muerte o por el paso del tiempo. Pero a medida que la palabra va siendo estudiada, asimilada por el creyente, y las mismas experiencias de aflicción van contribuyendo a fortalecer esa esperanza. Y no solamente la fe, sino esa esperanza. La esperanza del creyente va creciendo sólida como una palmera. Allá en vuestro país hay estados donde hay muchas palmeras. Y ustedes saben de huracanes y saben de grandes, violentos vientos. Qué maravilla es ver esos árboles resistiendo feroces vientos, ráfagas realmente aterradoras, que lo único que hacen es fortalecer más y más el tronco y la raíz de cada una de esas palmeras. La idea del apóstol Pedro es que la fe vaya creciendo como una palmera. De hecho, el justo en el Antiguo Testamento, en su madurez, en su confianza, es comparado a la palmera, en su solidez. Una palmera que tiene experiencia en los huracanes de la vida. Ese es el propósito de la prueba y la aflicción, como dirá a partir del verso 6. Es una esperanza que a través del tiempo se va fortaleciendo, va creciendo, va siendo sólida. De manera que el apóstol ya en el verso 13, al leer el verso 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Allí tenemos la esperanza cabal, sólida, firme, hasta el final. La idea por completo significa hasta que el Señor venga. Pedro le llama la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. De manera entonces que esta palabra esperanza es una palabra que le preocupa mucho al apóstol, que apelar a ella, porque ella le sostendrá. La fe será probada y la esperanza le sostendrá en la expectativa de lo que viene hacia el futuro para resistir todos los vendavales que Dios en su soberanía suscite, permita en la vida de estos creyentes. La esperanza es viva porque nació arraigada en lo más profundo del ser espiritual del creyente. En la misma naturaleza espiritual del creyente, Dios implantó la esperanza. Y es responsabilidad del creyente de permitir que esa esperanza se vaya fortaleciendo. Debe ser invariable y completa, lo hemos dicho allí en el verso 13. Es una esperanza que está basada en Dios mismo, según el verso 21 de esta carta. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. No somos expertos en el griego, ni pretendemos serlo, pero me parece saber o he escuchado que la palabra fe y esperanza en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento tiene la misma raíz. ¿Cómo podemos llamar? Hermanas, primas, gemelas. Son palabras que tienen la misma raíz. Porque la fe nos fortalece en las pruebas presentes. Y la esperanza nos alienta y nos anima respecto al futuro. Al seguro futuro que el Señor cumplirá en su palabra. Llámele el cielo, llámele la venida del Señor. La herencia, como dirá el verso 4 y el verso 5, son dos pilares del caminar del creyente en medio de la aflicción. Son las dos piernas sólidas. La fe y la esperanza son dos pilares sólidos. Si usted sabe de construcción, dos pilares sólidos que sostienen toda la experiencia cristiana. La fe y la esperanza están en Dios. Pero también esa fe y esperanza, hermanos, tiene una base sólida, incuestionable,
que es la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjese el verso 3, dice que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mire el verso 21. Dice, y mediante el cual, el Señor, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pedro comienza este párrafo hasta el verso 21, mencionando en el verso 3 que la base de nuestra regeneración es la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y que la base sólida sobre la cual descansa la esperanza es la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y termina el párrafo, y antes de empezar con otra exhortación, termina el párrafo en el verso 21, nuevamente rematando el hecho de que si tenemos una fe que debe ser purificada y que debe estar ligada a Dios mismo, que si hay una esperanza que debe ser creciente en Dios, esa fe y esa esperanza están sobre un fundamento sólido, que es el hecho histórico incuestionable de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque ustedes recordarán, hermanos, que el apóstol Pedro nos dice en 1 Corintios 15 que si Jesucristo no ha resucitado, si no hay resurrección, vana es vuestra esperanza. Aún estáis en vuestros pecados. Somos los más dignos de lástima de todos los seres humanos, porque creemos, hemos invertido 10, 20, 30, algunos 40 años, toda una vida, en una fábula, en una ideología. Hemos sido crédulos, nos convencieron, nos persuadieron, pero bajo la oratoria humana de un evangelio de hombres, en absoluto. El apóstol Pedro dice, recordando hermanos, dice, vosotros escuchasteis el evangelio, dice en el verso 12, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cuando yo me convertí, entiendo que fue el Espíritu de Dios el que habló poderosamente en mi alma y usó instrumentos humanos débiles, pero no fue la oratoria, no fue la persuasión de ellos, de los hombres, sino que fue la palabra sencilla del Evangelio la que habló y produjo estos cambios tan gloriosos en el momento mismo que yo puse la fe en Jesucristo. Mi fe, mi esperanza descansa no solamente en la grandeza del Dios que tenemos, sino que descansa en el hecho incuestionable de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. De manera que la fe, permítanme decirlo, es lo más racional que hay. La esperanza es lo más sólido que hay, porque se descansa en la objetividad de un Dios grandioso que tenemos y en la objetividad de un hecho glorioso, único y sin igual, la victoria del Señor sobre la muerte. De manera que esa resurrección que cita el apóstol Pedro, hermanos, es la base justa sobre la cual Dios nos ha justificado como pecadores, que éramos perdidos, nos ha justificado. Pero también, dice Pedro, es la base, es el fundamento de la nueva vida y de la esperanza que tenemos. Y aún más, Pedro parece decirnos que la resurrección será la prenda. La resurrección de Cristo es la prenda, es la garantía clara también de la resurrección nuestra, si tendremos que partir, si el Señor no ha venido antes. O será la prueba incuestionable también de nuestra glorificación o transformación, si el Señor viniese ahora mismo. Experimentaríamos el poder de esa transformación. Y los cuerpos de nuestros hermanos cuyas almas están con el Señor, experimentarían el poder de la resurrección. Todo el edificio de la fe cristiana está descansando en un hecho incuestionable, que es la resurrección del Señor. Gracias a Dios por eso. Porque la fe cristiana no es credulidad, no es ingenuidad, no es una vaga esperanza, no es una pobre expectativa. Tiene la solidez de lo que el Señor hizo en Cristo y tiene la solidez de Dios mismo y su palabra, que nunca fallará. Del inmutable Dios que no, como dijo el Señor, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ni una jota ni una tilde quedará sin cumplimiento.
De manera que el mismo apóstol Pedro, que fue testigo de esta resurrección, yo le vi sufrir, dijo el apóstol. Yo soy testigo de su padecimiento. Estuvimos en el Monte Santo con él. Pedro podría decir, él me restauró, él me perdonó, él me comisionó. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. El apóstol, sobre la base de un testigo presencial, y más de 500, dice la Escritura, puede dar certeza de esta verdad. Qué maravillosa realmente es la seguridad eterna. Satanás, el mundo, la carne, nuestros débiles corazones tienden a debilitarse, pero la palabra de Dios quiere fortalecernos, de manera que los golpes de las aflicciones que Dios permite, y como hemos dicho en otras instancias, el dolor que Dios permite nunca será para destrucción. El dolor que Dios permite siempre será para beneficio del creyente. Hay dolores que vienen del mundo, de Satanás y de la carne que nos destruyen. Hay dolores que vienen del Señor que siempre tendrán un propósito. Y si no lo sabemos aquí en la tierra, lo sabremos en el cielo. El Señor nos dará el entendimiento claro de lo que Él se propuso en sus buenos propósitos para obrar en nuestras vidas. Sobre esa base entonces de la resurrección de Cristo, Dios ha engendrado, ha puesto en nosotros una nueva vida, que nos capacita y nos prepara entonces, según el verso 4, para la herencia del cielo. De manera, hermanos, que ahora en el verso 4 y verso 5, el apóstol Pedro levanta la mirada de los creyentes que sufren allí en estas 5 provincias para que la pongan en la expectativa que viene. Ya nos ha hecho mirar un poco hacia el pasado, cuando Dios en su sabiduría eterna eligió, santificó y nos redimió por la sangre de Jesucristo. Nos hace ver el presente de lo que tenemos en Cristo. Elegidos, santificados, rociados con la sangre de Jesucristo, renacidos, con una esperanza viva. En el verso 5 dirá, guardados por el poder de Dios y finalmente glorificados. Todos los términos de la salvación, de eternidad a eternidad. El apóstol Pedro está desplegando la grandeza de lo que tenemos, para que no pensemos en lo que hemos perdido o lo que Dios ha permitido que ya no esté con nosotros. Riquezas más grandes, eternas. El valor de las riquezas no yace en la cantidad, sino en la estabilidad de ellas, en la permanencia de ellas. Y ciertamente las riquezas espirituales de Dios son invaluables, son realmente preciosas, están para toda la eternidad. Pedro dice, hermanos, Dios os ha engendrado una nueva vida en vosotros y una esperanza para que por estos 2 pilares vosotros estéis ciertísimos de lo que ahora Él prepara para ustedes. Y el verso 4 le dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es tan grande la herencia que tenemos, que Dios ha prometido y para el cual la esperanza puede aferrarse. Es tan segura esa herencia, esa expectativa sobre la cual la misma resurrección de Cristo nos da garantía, que aún Pedro no es capaz de definirla, no puede expresarla. En términos humanos solamente puede decirnos lo que no es, para reservar en nuestra propia experiencia, cuando estemos con el Señor, lo que sí será esa herencia. Solamente nos puede decir lo que no es. Es incorruptible, sin contaminación, no se agosta, no se añeja, no se marchita. Pedro, que estuvo con el Señor, no puede decirnos, como el apóstol Pablo que dice, yo escuché palabras inefables cuando fue arrebatado al cielo, que al hombre no le es dado entender. Porque la experiencia del cielo está reservada para nosotros en aquel día. Así que si esto es lo que no es, ¿cómo será lo que es cuando efectivamente el Señor venga? Los israelitas conocían, hermanos, lo que era una herencia. Para ellos, la herencia, la máxima expectativa
El mayor gozo que ellos podían tener es estar en la tierra prometida, alrededor del tabernáculo, ya sea del silo o del templo, disfrutando de lo que gráficamente la escritura llama estar bajo cada uno en su herencia, en su heredad, bajo su viña y bajo su higuera, sin temores, sin sobresaltos, sin peligros, bajo la protección de Dios. Cada uno tendría su heredad, su suerte, su lote, su terreno, su solarcito, su pequeño terreno, pero con una parra, una viña y una higuera, descansando debajo de ella, como lo hacía Natanael, debajo de la higuera, en la esperanza, la expectativa de la promesa del Señor. Y un día el Señor le llama, te vi debajo de la higuera. Y hay que un verdadero israelita, disfrutando su herencia terrenal, pero esperando las bendiciones espirituales que Dios tenía preparadas para su pueblo. Eso era lo máximo que Israel podía aspirar. El Señor dice aquí que nosotros tenemos una herencia incorruptible. Estamos hablando de glorias del cielo. Ya estas maravillas, estos términos de la salvación, desde la elección hasta la glorificación, son las grandes bendiciones que tenemos en Cristo. La expectativa que tenemos de estar con el Señor por toda la eternidad constituye esta herencia. De hecho, permítame solamente resumirlo rápidamente. No hay tiempo para ver los textos, pero si usted busca las escrituras, cuando la Biblia habla del creyente, de la herencia del creyente, habla de un reino heredado, habla de una ciudad celestial como herencia, habla de una salvación futura que es estar siempre con el Señor, habla de promesas que van a ser heredadas, habla de la vida eterna, la herencia de la vida eterna, habla de una bendición eterna también. De hecho, Pedro, primera de Pedro 3:9, lo voy a leer, ese pasaje dice, eh, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Somos herederos de grandes bendiciones. Esa herencia, todo ese cúmulo de expresiones y de maravillas que Pedro no puede describir, sino que solamente puede decir lo que no es, dice el apóstol, en primer lugar, es incorruptible. No hay ejércitos que puedan quitarnos nada de esa herencia. En Palestina la herencia era arrasada por los ejércitos, les robaban sus bienes, su herencia, en primer lugar por la maldad de la nación, por la desobediencia de la nación. Estaba condicionada a la obediencia de la nación, pero la herencia cristiana está condicionada, la verdad no tiene condiciones, está basada en la perfección de la obra de Cristo y en las promesas incuestionables que el Señor llevará a cabo a favor del creyente, la fidelidad de Dios. Sobre eso está basado. De manera que vemos a un Gedeón eh, pusilánime, totalmente atemorizado, en el lagar, tratando de limpiar el trigo, ¿no es cierto?, sacándole la paja al trigo por el temor a los madianitas que ya habían usurpado y robado la herencia. Nunca en el cielo ocurrirá tal cosa, porque vamos a ver que Dios es el que guarda esa herencia. El poder de Dios guardará esa herencia. En segundo lugar, es incontaminada y gracias a Dios por eso. Nunca más el pecado, nunca más la maldad, nunca más la contaminación, la inmundicia, de la cual, como decía nuestro hermano al principio, el creyente sufre, nos cansamos, hastiados de tanta maldad, hasta el lenguaje obsceno. No hay dónde mirar donde no haya contaminación. Estamos en cierto modo como Lot, afligiendo nuestra alma justa, contemplando la conducta nefanda, dirá el apóstol Pedro, de este mundo que cada vez se sodomiza completamente y se aparta moral y espiritualmente. No es este el lugar para el creyente, dice el profeta. Este no es el lugar de reposo, no es el lugar de descanso para nosotros. Nuestras almas, nuestro ser espiritual, engendrado por Dios, anhela el ámbito del cielo, de la justicia. Ese es nuestro ambiente. De manera que esa herencia jamás el pecado lo va a estropear. De manera que la escritura nos alienta cuando la expectativa de esa ciudad celestial que habla el libro de Apocalipsis dice las siguientes palabras, dice,
no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es una herencia entonces incontaminada. Si los ídolos del pueblo de Israel contaminaron la herencia del Señor, en el cielo no entrará ninguna cosa inmunda. Amigos, amigas que están conectados sin Cristo, la Escritura dice, no entrará ninguna cosa inmunda. Ni los cobardes, ni los afeminados, ni los borrachos, ni los estafadores, etcétera, etcétera, entrarán en el reino de los cielos. Solamente los pecadores que reconociéndose como tales hayan puesto la fe en Cristo son lavados y limpiados para entrar en el ámbito de esa gloria eh, pura y limpia como el carácter de nuestro Redentor y Salvador. Luego el apóstol dice en su propósito de hablarnos de lo que no es, porque no puede decirnos lo que es, porque vuelvo a decir, está reservado para nuestra propia experiencia. Cuando el Señor venga, Él dice que es inmarcesible, es decir, no se agota, no se añeja, no se marchita. Aún las flores más hermosas de Palestina se ajaban. Uno ve a nuestras esposas traer hermosas flores y las ponen allí con agua, y qué lindas son, pero uno ve el deterioro del tiempo y cómo luego los pétalos se caen. En el cielo nada se agostará. Será una eterna frescura, una eterna lozanía, como es la vida que Dios ha puesto en nosotros. Será realmente hermoso. No necesitamos una herencia terrenal cuando tenemos frente a nosotros una herencia espiritual inmarcesible, reservada, dice, en los cielos para vosotros. Así dice el escritor, reservada en los cielos para vosotros. Esa herencia, hermano y hermano, el día que usted se convirtió al Señor, ese mismo día Dios le dio esta herencia, se la otorgó. Y desde ese día el Señor la está guardando y la sigue guardando. Esa es la idea de la expresión de Pedro, reservada. Hubo un momento en que Él la reservó, el día de nuestra conversión, el día de nuestro nacimiento y de todas esas bendiciones benditas de la salvación que experimentamos, lo seguirá guardando fielmente hasta el día en que el Señor venga. Yo no conozco Kentucky en Estados Unidos, Fort Knox, seguramente ustedes saben, ahí está, creo que todavía está, no sé si ya lo han cambiado, pero la historia nos dice que Fort Knox es uno de los fuertes más riquísimos en Estados Unidos. Miles y miles de lingotes de oro. Inviolable, inviolable. Las pirámides de Egipto, todas han sido robadas. Qué bueno que Moisés no puso la esperanza en las glorias, en el pecado y en los tesoros de los egipcios, sino que puso la fe, miró el galardón, las promesas que hay en el Cristo. Y estuvo dispuesto a sufrir por causa de la esperanza de su pueblo, en el Cristo, concebida durante 400 años de sufrimiento en el pueblo de Israel. Él puso el tesoro, la vista en el cielo, donde está Cristo. Nadie jamás robará esa bendición que Moisés ya ha tenido de ver al Señor en el monte de la transfiguración y lo verá por siempre en la gloria cuando los santos del Antiguo Testamento resuciten para reinar aquí en la tierra. Y cuando nosotros como miembros del cuerpo de Cristo estemos también en el reino milenial junto con el Señor, experimentando esa gloria que el Señor tiene preparada para nosotros. La ciudad de Petra en el Antiguo Testamento, de la cual no se menciona, pero se entiende que en el libro de Abdías, cuando el Señor dice cómo fueron escudriñados los tesoros de Edom. Qué orgullo de Edom. Era la Suiza del Antiguo Testamento. Como los bancos suizos del Antiguo Testamento. Allí las naciones y los ricos, los portentosos, depositaban sus tesoros, pero todos fueron robados completamente. Aunque te remontes a las alturas de las nubes, de allí te bajaré, dijo el Señor. Y la principal ciudad destruida será Petra, Petra. Todos los tesoros de Edom serán destruidos, porque puso la esperanza en las riquezas de esta vida. Ninguna de esas maravillas, de esas bendiciones, no serán quitadas
quitadas jamás, nos dice el Señor. En el verso 5, el apóstol termina diciendo que sois guardados. Mire qué extraordinario. Así como Él nos guarda fielmente, ahora el Señor pone una vigilancia, pone una guardia alrededor de nosotros. Dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí la palabra que podríamos usar, hermanos, y sugiero es preservados, guardados por el poder de Dios. Yo doy gracias al Señor por haber sido elegido. No me explique el cómo, ni el por qué, ni el para qué. Solo por la fe, en la luz que el Señor me ha dado. Gracias por ser elegido. Gracias por ser santificado. Gracias por haber sido rociado con la sangre de Jesucristo. Infinitas gracias por la nueva vida que Él me otorgó. Gracias por la esperanza que tiene preparada para mí. Y gracias porque Él me sigue guardando. Han pasado 40 años y me sigue guardando. Y algunos quizás conectados tendrán más años del que está hablando en esta hora. Guardados por el poder de Dios. Una lápida en un cementerio decía, salvado, guardado por el poder de Dios y glorificado por el poder de Dios. Toda nuestra vida. Yo no espero una lápida, espero que el Señor venga. Pero si tuviesen que echar un pedazo de mármol encima de mi tumba, seguramente también pondría eso, guardado por el poder de Dios. Como Caleb. Caleb estuvo 40 años guardado por el poder de Dios. Él creyó firmemente en las promesas de Dios, en la esperanza de Dios de una tierra prometida. Y a pesar de que 10 hombres negaron las bondades de la tierra prometida, él y Josué, Caleb y Josué, dieron fe de la palabra de Dios, creyeron en el Señor. Y el Señor le dio una herencia. Pero no la obtuvo inmediatamente. Pasaron 40 años. 40 años que para una nación rebelde fue el tiempo en que fueron sepultados uno tras otro. Pero Caleb se mantenía. Lo que fueron 40 años de juicio para una nación rebelde, fueron 40 años de prueba en el mismo desierto, de aflicción, pero de una esperanza que se sostenía, y de una fe que no flaqueaba. Hasta que en el libro de Josué, usted léalo, capítulo 14, verso 10, él pide la herencia. Dame la herencia que Dios me ha dado, la tierra de Hebrón. Tengo 80 años, dijo Caleb. Dios me ha guardado. Y soy tan fuerte ahora como hace 40 años atrás. Tengo la misma fuerza para pelear y luchar 40 años atrás. ¿Es que la fuerza era de Caleb? Dios le guardó para la herencia. Permítanme solamente graficarlo de una manera quizás burda. Imagínese usted un Caleb de más de 80 años, sin sus dientes, sin su apetito, casi sordo, con los ojos llenos de cataratas, apenas caminando. Y el Señor le introduce a Hebrón y le dice, conquístala. ¿Qué disfrute puede haber de aquello? Dios le preservó. El poder de Dios le preservó para que Caleb pueda decir, tengo la misma fuerza de hace 40 años atrás. Dios, el poder de Dios me ha preservado, porque Él no miente. Si me ha dado Hebrón, una de las tierras más fértiles, es para que yo la disfrute plenamente. Y Caleb, el hombre que se atrevió de confiar en el Señor y poner la esperanza en Él, puede certificar y comprobar 40 años después, en la misma tierra, en una parra, en una higuera, en un sembradío, en un campo para los animales, la grandeza de ese Dios, la fidelidad de ese Dios, que a Él le prometió cosas terrenales, pero a nosotros nos prometió cosas celestiales que están reservadas para aquel día. Dios no fallará. Él ha puesto una guardia alrededor de esa herencia, es Dios mismo. Él ha puesto un cerco, como Satanás le dijo al Señor, claro, le dice, joven, esté fiel porque le ha puesto un cerco.
quita el cerco, abre una puerta en el cerco y verás si no te blasfema en tu misma presencia. Dios ha puesto un cerco, es su persona, 24/7. No hay cambio de guardia. Dios nos guardará hasta el día en que Él venga. Dice, reservada en los cielos, soy guardado por el poder de Dios para alcanzar la salvación que está preparada. Y entiendo que la expresión aquí significa que ya está a la mano. Bien dijo José, el Señor está a la mano. Y Pedro lo dice también, está a la mano, Él viene ahora. Esa salvación está a la mano. No miremos la expectativa demasiado lejos. Gócense, anímense, dice el apóstol Pedro a estos hermanos que sufren, en el hecho de que Él viene en cualquier momento. Esa salvación que tiene que ver con el aspecto de nuestra glorificación será manifestada en cualquier momento, en cualquier momento. Mientras tanto, la fe, hermano, hermana, la fe te liga al poder de Dios y el poder de Dios fortalece la fe. Si es necesario que sea probada, gracias a Dios por eso. Si eso va a fortalecer la fe. Si las aflicciones del tiempo presente van a consolidar mi esperanza, gracias a Dios por eso. Ojalá pueda decirlo. Yo no tengo experiencia en el sufrimiento que otros hermanos conectados que yo veo han experimentado. Pero muchos quizás podrán decir, sí, efectivamente, las aflicciones que Dios ha permitido han fortalecido mi fe. Me han dado una sólida esperanza. Me han dado una experiencia mucho más profunda de la fidelidad, de la simpatía, de la compañía del Señor en las situaciones que he estado pasando. De manera que el creyente puede alentarse hacia la gloria que viene. Vamos a ver, hermanos, entonces, con la ayuda del Señor, el próximo miércoles, no solamente lo que Dios preparó en la eternidad pasada, lo que ya tenemos en Cristo y la gloria que nos espera, sino un aspecto muy importante. Y en eso debemos ser todos sumisos y dispuestos a escuchar a Pedro. El aspecto formativo de nuestra salvación. El aspecto formativo de la salvación. Dios va a forjar la fe, la esperanza y muchas cualidades. Es necesario estar en la escuela de Dios, porque Él no nos salvó para introducirnos en el cielo como llegamos cuando nos convertimos. Él nos salvó para producir muchos cambios, no solamente en lo profundo de nuestro ser, engendrando una nueva vida, no solamente limpiando nuestras almas, sino haciendo de nuestro ser moral, espiritual, como creyente, alguien ojalá semejante a Cristo. En ese propósito Dios no va a renunciar. De manera que en el verso 6 al verso 9 está la necesidad de la escuela de Dios, en la formación de los que Él ya ha bendecido con tanta bendición, con tanto privilegio. Gracias al Señor por eso. Que el Señor les bendiga, hermanos, y esperamos vernos, Dios mediante. Si el Señor no ha venido, el próximo miércoles, a la luz de la palabra, estar nuevamente juntos. Gracias.